Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado con esta pregunta: ¿se han cumplido o no estos versículos? Vamos a mirar 5 versículos. Te los digo desde ahora. Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23. Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46. Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. Juan capítulo 16 versículos del 8 al 11. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 y Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15. No los voy a leer todos. Voy a leer algunos y entonces vamos a comentar sobre si estos versículos se han cumplido, y me gustaría que compartieras conmigo qué tú piensas, qué tú crees. ¿Se han cumplido estos versículos o estos versículos todavía no se han cumplido y serán eventos futuros? Eventos que para unas personas ya estamos a las puertas de que sucedan o sucederán pronto. Es como decir, eventos escatológicos concerniente al futuro. Entonces voy a leer el primero, Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23, y dice: el día del juicio. Muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Qué tú piensas? Es como si te preguntara, ¿cómo eso se cumplió hace más de 2000 años? En esa iglesia del primer siglo, en esos primeras, es como decir, desde los discípulos y esas primeras personas que estuvieron escuchando, según los evangelios, estas enseñanzas, las enseñanzas de Jesucristo. Miremos, como decir, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Estas personas que escucharon todas esas historias, cómo este versículo se cumplió en la vida de ellos. O si tú dirías que estos dos versículos nos están hablando, ¿ves?, de eventos del futuro. Otro que quiero leer, porque si miramos Mateo 25 del 31 al 46, vamos a ir allá. Pero son versículos ya un poco más largos y no quiero. Del 31 al 46, en mi Biblia, que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, arriba tiene como subtítulo el juicio final. Y entonces, ves, comienza diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos sus ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. ¿Ves? Y cuando uno continúa leyendo, entonces voy a leer unos versículos más. Dice: este es el versículo 33, pondrá las ovejas a la derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y entonces ahí continúa estos versículos. Recuerda, Mateo capítulo 25, de versículos del 31 al 46. Léelos detalladamente, préstale atención y volviéramos a hacerle la pregunta: ¿cómo estos versículos se cumplieron en esa iglesia del primer siglo, hace más de 2000 años atrás? También podríamos preguntar: ¿cómo estos versículos se cumplen hoy en nuestro presente? Sería
sería ideal, sería interesante. Imagínate que estos versículos te están hablando a ti y a mí hoy. Algo presencial. Comienza cuando el juicio como en esta, hablando del juicio de Dios, pero en Mateo 7:22 comenzó diciendo, el día del juicio será. Entonces, ¿no sería interesante comprender nosotros si ese juicio se está dando hoy? ¿Ves? ¿Cómo sería nuestra vida si entendiésemos que estos versículos nos están hablando a ti y a mí de hoy? O podemos entonces estar centralizados en, no, hermano, amigo, tú estás equivocado. ¿Sabes? Como decir tú diciéndome a mí ahora mismo, tú estás equivocado, esos versículos, como ves, claramente nada de eso se ha cumplido. Eso sucederá. Primero tiene que suceder el rapto, después tiene que suceder esto, después el anticristo se tiene que... Y tal vez, pues, esa es tu creencia concerniente a los eventos escatológicos y concerniente a cómo interpretas la Biblia. Tal vez tú tienes esa interpretación. Por eso me gustaría conocer de cuál es tu respuesta. ¿Qué me dices? Comparte, toma un tiempo y escríbeme en este video. Sería significativo conocer tu entendimiento de estos versículos, de algunos de ellos. Así que el principio de todo esto es que nos podamos ayudar a seguir creciendo concerniente a estas verdades espirituales que a todos nos han influenciado, y que si estás mirando este video es porque te influencian, es porque las consideras significativas para tu vida, así como lo considero yo. Así que otro de los versículos es Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Nos dice, el 28 dice, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Y vemos nuevamente el tema relacionado al juicio. Y aquí aquí nos habla más significativo todavía, porque está utilizando hablándonos sobre muertos en tumbas. Y la pregunta nuevamente es cómo esto se cumplió en la iglesia del primer siglo. ¿Cómo esto sucedió? ¿Quiénes eran esos muertos en tumbas que resucitaron? Unos para gozar de la vida eterna y otros para sufrir el juicio. ¿Cómo estos dos versículos se cumplen en ti y en mí hoy? O dirías, amigo, no estás entendiendo, no ves que claro, eso nos está hablando del futuro. ¿No ves que está diciendo muertos en tumba? La gente no ha resucitado, esto no ha pasado. Eso sería lo que me diría. Comparte conmigo en este video. Anhelo escuchar tus pensamientos sobre estos versículos. ¿Qué piensas sobre estos muertos en tumbas? Continuamos. Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Estamos aquí cerquita. Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá
porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Nuevamente, versículos relacionados a este tema, el juicio, como según Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11, cómo esto se cumplió. Cómo esto se cumple diariamente en tu contexto, en tu vida, en tus experiencias hoy. O me dirás, hermano, este es otro versículo que no estás entendiendo. Deseo escuchar tus pensamientos. Continúo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Segunda de Corintios. Me pasé. Primera de Corintios. Segunda de Corintios 5:10. 5:10 nos dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Otras versiones dice, porque todos compareceremos ante el trono de Cristo. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Aquí entonces esto se pone como que más, uno diría, esto es más claro. Esto todavía no ha sucedido. O la pregunta es, ¿cómo esto sucedió en el contexto de la historia de esta persona, Pablo, Saulo de Tarso? ¿Cómo se cumplió esto en esa iglesia de Corintios, de Éfeso? ¿Cómo se cumplió esto? ¿Cómo se cumple? O me dirás, esto todavía no se ha cumplido. Y termino con Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Apocalipsis, el libro que nos habla de la revelación. Su Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, nos dice, en mi Biblia, nuevamente estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y aquí también tiene un subtítulo y dice, el juicio final. Y si vemos, cada uno de estos versículos están relacionados al juicio. Y la gran pregunta es, ¿cómo esto se ha cumplido? ¿Cómo esto hoy se cumple en nuestro contexto? ¿O no? ¿O todavía ninguno de estos se ha cumplido? Terminamos con Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las obras que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo se cumplió esto hace más de 2000 años en esos primeros creyentes? ¿Cómo estos versículos sobre el juicio final, estar parado ante el trono blanco, cómo se cumplen hoy? Cómo los libros de la vida son abiertos y cómo esto se cumple. Si esto fuera una verdad de que hoy todos estos versículos concernientes al juicio nos hablan de una presente realidad, no sería digno y significativo, no sería primordial
entender y conocer cómo esto es una realidad en tu presente? Te pido que compartas conmigo tus pensamientos y continuemos y para muchos comencemos un diálogo sobre lo que todos estos versículos nos enseñan. Estamos lidiando con verdades espirituales, según las historias de la Biblia, según la realidad presente de Dios, su reino. Por ser Dios espíritu, su realidad siempre ahora presente es. Y por eso, esta gran pregunta: ¿cómo estos versículos se han cumplido en la historia? ¿Cómo se cumplen en tu contexto, en tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿O no? Ninguno de ellos se ha cumplido todavía. Deseo escucharte. Hasta aquí este video. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.